Clara, una joven de 19 años, pasaba una tarde soleada en el parque cerca de su casa. Le gustaba ir allí para relajarse, escuchar música y leer. Ese día, el parque estaba lleno de niños corriendo y jugando bajo la atenta mirada de sus padres. A Clara no le importaba mucho el bullicio a su alrededor, estaba concentrada en su libro. De repente notó a una niña pequeña sola, llorando cerca de uno de los columpios. La niña parecía tener unos 5 años y parecía completamente perdida. Clara miró a su alrededor, esperando ver a algún adulto acercándose, pero nadie apareció. Preocupada, guardó su libro y se acercó a la niña. «Hola, ¿estás bien?», preguntó Clara con una sonrisa amable. La niña, con lágrimas en los ojos, negó con la cabeza. «No encuentro a mi mamá», respondió la pequeña, sollozando. El corazón de Clara se encogió y de inmediato se ofreció a ayudar. «No te preocupes, me quedaré contigo hasta que encontremos a tu mamá. ¿Cómo te llamas?». La niña, todavía nerviosa, respondió entre sollozos. «Me llamo Sofía». Clara tomó la mano de Sofía y comenzó a caminar por el parque, tratando de encontrar a algún adulto que pareciera estar buscando a una niña. Mientras caminaban, Clara sentía una extraña sensación de responsabilidad por la de pequeña, aunque no la conocía. Se presentó a la pequeña Sofía, tratando de calmarla con juegos y preguntas ligeras. A medida que pasaban los minutos, Clara sentía una conexión inexplicable con la niña, aunque todavía no sabía por qué. Clara y Sofía siguieron caminando por el parque, deteniéndose de vez en cuando para preguntar a las personas si alguien había visto a una mujer buscando a una hija. Fueron hasta el guardia del parque, quien rápidamente usó su radio para tratar de localizar a la madre de Sofía, pero no llegó ninguna respuesta. Durante el paseo, Sofía comenzó a sentirse más cómoda con Clara, agarrando firmemente su mano y contando pequeñas historias sobre sí misma. «Mi mamá y yo siempre venimos al parque, pero hoy la perdí cuando estaba en el tobogán», explicó Sofía con una voz temblorosa. Clara, ahora más preocupada, decidió que lo mejor sería mantener a Sofía cerca hasta que encontraran a su madre. Mientras caminaban, Clara se sorprendió observando las facciones de la niña. Algo en el rostro de Sofía le resultaba familiar, pero no podía entender por qué. ¿Sería solo una coincidencia? Tras casi una hora sin señales de alguien buscando a la niña, Clara empezó a pensar en alternativas. «Sofía, ¿sabes el número de teléfono de tu mamá?», le preguntó, tratando de mantener la calma para no asustarla más. Sofía negó con la cabeza, diciendo que no lo recordaba. Sin más opciones inmediatas, Clara decidió llevar a Sofía a una zona más tranquila del parque, donde podrían esperar. Mientras tanto, algo seguía inquietando a Clara. Había algo en esta situación que se sentía personal, aunque no podía precisar qué era. Mientras Clara y Sofía esperaban noticias del guardia, las dos conversaban sobre sus intereses y sueños. A Clara le pareció curioso cómo Sofía hablaba con tanta familiaridad de ciertas cosas, y el cariño que mostraba parecía ir más allá de ser simples extrañas. Poco a poco, Clara comenzó a notar ciertas coincidencias. El nombre de la madre de Sofía era el mismo que el de su propia madre, Elena. «Mi mamá también se llama Elena», dijo Clara, intrigada. Sofía sonrió, como si fuera solo una coincidencia divertida, pero Clara empezó a sentir un leve desconcierto. Esto era más que una mera coincidencia. Era casi imposible ignorar que había algo muy extraño en esa situación. Clara decidió llamar a su propia madre. No veía a Elena desde que se había ido a la universidad y, aunque tenían una relación cordial, siempre había habido una cierta distancia emocional entre las dos. Cuando Clara llamó, sintió un nudo en el estómago al oír la voz familiar al otro lado de la línea. «Mamá, estoy en el parque y encontré a una niña perdida que se llama Sofía», dijo Clara, tratando de sonar casual. Para su sorpresa, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Clara, ¿dónde estás exactamente?», preguntó su madre con la voz temblorosa. El tono serio hizo que Clara se diera cuenta de que había más en esta historia de lo que imaginaba. Entonces Elena dijo algo que dejó a Clara sin palabras. «Sofía, es tu hermana». Clara apenas podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo podía tener una hermana y no saberlo? Elena pidió que Clara y Sofía fueran a un lugar seguro mientras ella se dirigía al parque. Clara seguía en estado de shock por la revelación. ¿Cómo pudo su madre ocultar algo tan importante? Sentía una mezcla de rabia y confusión mientras esperaba. Al mirar a Sofía, Clara sintió un cariño inmediato,
pero también una angustia por haber perdido tantos años de la vida de su hermana. Sofía, por su parte, aún no sabía la verdad. Para ella, Clara era solo la chica amable que la ayudó a encontrar a su madre. Mientras esperaban, Sofía dibujaba en el suelo con un palito, ajena al torbellino de emociones que Clara estaba sintiendo. Poco tiempo después, Elena llegó al parque con el semblante tenso. Fue directamente hacia Clara y Sofía, abrazando a la pequeña mientras intercambiaba una mirada seria con Clara. «Hablaremos en casa», dijo Elena con calma, pero Clara sabía que esa conversación sería mucho más que simples palabras. En el camino de regreso a casa, Clara no podía contener las preguntas en su mente. ¿Cómo pudo su madre ocultar la existencia de una hermana? ¿Qué más estaba escondiendo? Elena, por otro lado, parecía estar luchando con sus propios sentimientos, sin saber cómo explicar la complejidad de la situación. Cuando llegaron a casa, Clara se sentó en la mesa, esperando que su madre finalmente explicara la verdad. Sofía jugaba inocentemente en el patio mientras el peso de la revelación caía sobre ambas. Elena se sentó frente a Clara y comenzó a contar su historia. Años antes de que naciera Clara, Elena había tenido una relación complicada con un hombre llamado Ricardo. Eran jóvenes y estaban enamorados, pero la relación se deterioró rápidamente cuando Elena descubrió que estaba embarazada de Sofía. En esa época, Elena estaba sola y asustada. Ricardo se alejó cuando supo del embarazo y Elena decidió criar a Sofía por su cuenta. Sin embargo, después del nacimiento de Sofía, la situación se volvió insostenible. Con dificultades financieras y emocionales, Elena tomó la dolorosa decisión de dar a Sofía en adopción, con la esperanza de que la niña tuviera una vida mejor con otra familia. Pocos años después, Elena conoció al padre de Clara y juntos construyeron una vida. Siempre quiso contarle a Clara sobre Sofía, pero el miedo y la vergüenza la detuvieron. Cuando Clara nació, Elena prometió dejar el pasado atrás, sin revelar nunca la existencia de Sofía. Sin embargo, la vida tomó un giro inesperado. Tras un divorcio complicado, Elena se reencontró con Sofía, ahora con 5 años, y con el apoyo de amigos, logró recuperar la custodia de su hija. La pequeña Sofía ahora vivía con ella de nuevo, pero Elena aún no había encontrado el momento adecuado para contarle a Clara. Clara escuchó la historia con el corazón oprimido. Sentía una mezcla de tristeza por su madre y empatía por Sofía, pero también rabia por haber estado en la oscuridad durante tanto tiempo. En los días posteriores a la revelación, Clara luchó por procesar el torbellino de emociones. Sabía que su madre había hecho lo que creía mejor, pero aún así se sentía traicionada. La presencia de Sofía en la casa ahora era un recordatorio constante de todo lo que Clara había perdido. Sofía, por otro lado, estaba radiante por tener finalmente una hermana mayor. No entendía completamente la complejidad de la situación, pero adoraba pasar tiempo con Clara. Comenzó a seguirla por la casa, haciendo preguntas y queriendo saber más sobre su vida. Clara, aunque estaba emocionalmente abrumada, sintió su corazón ablandarse hacia la pequeña. Después de todo, Sofía no tenía la culpa de nada. Era una niña inocente que solo quería amor y atención. Y Clara decidió que haría todo lo posible para ser la hermana que Sofía merecía. Una noche, mientras ambas estaban en el cuarto de Clara, Sofía preguntó: «¿Me vas a dejar, como mi otro papá?». La pregunta tomó a Clara por sorpresa. Se dio cuenta de que a pesar de todo, Sofía llevaba sus propias cicatrices, y eso hizo que Clara se comprometiera aún más a proteger y cuidar de su nueva hermana. Comenzaron a crear pequeños rituales juntas, como contar historias antes de dormir o jugar en el jardín los fines de semana. Cada día que pasaba, el vínculo entre ellas se fortalecía, y Clara sentía que de alguna manera había ganado algo precioso en medio del caos. Con el paso de las semanas, la dinámica familiar comenzó a cambiar. Clara, Elena y Sofía se acercaron más, a pesar de los desafíos emocionales. Clara aún tenía muchas preguntas, especialmente sobre el padre biológico de Sofía, pero decidió dar tiempo al tiempo y priorizar su relación con su hermana. Elena, por su parte, comenzó a abrirse más, hablando con Clara sobre sus decisiones y sentimientos del pasado. Lloraron juntas en algunas de esas conversaciones. Pero esas lágrimas ayudaron a sanar viejas heridas. Clara, poco a poco, empezó a comprender que, a pesar de los errores, su madre siempre había hecho lo que creía mejor para sus hijas. Sofía, por su parte, trajo ligereza y alegría al hogar.
Iluminaba el ambiente con su presencia, y Clara se dio cuenta de que, aunque había perdido los primeros años de la vida de su hermana, aún había mucho tiempo para crear recuerdos juntas. Un día, mientras jugaban en el parque, el mismo parque donde todo comenzó, Sofía miró a Clara y le dijo: «Estoy feliz de que seas mi hermana». Las simples palabras tocaron el corazón de Clara de una manera que nunca imaginó. El ciclo parecía estar completo, y ella se sentía en paz por primera vez en mucho tiempo. A pesar de las dificultades, Clara ahora sabía que tenía una nueva misión: cuidar de Sofía y asegurarse de que creciera rodeada de amor y apoyo. Poco a poco, Clara y Sofía se fueron ajustando a la nueva rutina como hermanas. El parque donde todo comenzó se había convertido en un lugar especial para ambas. Todos los fines de semana Clara llevaba a Sofía a jugar, y cada momento allí era un recordatorio del destino inesperado que las unió. Elena, al ver a sus hijas reconectarse, también encontró un nuevo propósito en su vida. Sabía que no podía borrar el pasado, pero ahora, con Clara y Sofía juntas, se sentía más cerca de su propia redención. La relación entre madre e hija estaba sanando, y eso trajo un sentimiento de esperanza para el futuro. Clara, antes una joven que solo quería escapar de la presión familiar, ahora se veía como parte de algo más grande. No solo tenía una hermana de la cual cuidar, sino también una nueva comprensión de lo que significa ser una familia. Y a pesar de las complejidades y los desafíos, estaba lista para enfrentar el futuro con Sofía a su lado. En los días siguientes, mientras Clara, Sofía y Elena disfrutaban de los momentos simples de la vida, sabían que, a pesar de los altibajos, se tenían las unas a las otras. Y esa era la verdadera definición de familia. ¿Te gustó esta historia? Entonces, suscríbete al canal y activa la campanita para más historias emocionantes como esta. No olvides dejar tu comentario y compartir con tus amigos. Hasta la próxima.